Hoy hablaré sobre el montaje de circuitos rectificadores de media onda y de onda completa. Me llamo Henry Araujo, estudiante de la Universidad Coronel Agustín Codazzi y cursante de la materia Laboratorio en Electrónica 1. Puente rectificador. Este es un puente rectificador. Es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. Es un dispositivo altamente usado en la electrónica como también en los dispositivos de alta tensión. La función principal de este puente de diodo es la rectificación. A un lado, en la entrada vemos la corriente sin uso. Generalmente es la corriente que conocemos, la corriente terminal de 220 voltios a 60 Hz. Y a la salida obtenemos la corriente continua. Vemos que los diodos van a estar conectados unos a otros. A dos de estos diodos vamos a entregarle la corriente alterna y a la salida de este dispositivo vamos a obtener la corriente continua. Entonces, como vemos, a dos de estos diodos es donde nosotros introducimos la corriente alterna. A los otros dos restantes es de donde nosotros sacamos la corriente continua. Muy bien, ahora a continuación vamos a explicar cómo es que pasa de ser una corriente alterna a una corriente continua. Como nosotros sabemos, un diodo normalmente permite la conducción del ánodo hacia el cátodo, solo en una dirección, ¿verdad? Si nosotros realizamos inversamente el diodo, entonces el diodo no va a permitir el paso de corriente del cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Siempre permitiendo el paso de corriente sobre una dirección. Es la ley que rige el puente de diodo. Como vemos la corriente alterna, vemos acá, esto es un ciclo y un semiciclo. Es positivo y otro semiciclo es negativo. Nosotros consideramos primero el semiciclo positivo. Entonces vamos a ver que va a actuar este diodo permitiendo el paso del positivo. Va a pasar por el diodo del ánodo al cátodo en esta dirección, pero por este diodo no va a pasar porque nosotros sabemos que esta polarización inversamente, este diodo no va a conducir. Entonces por este lado tenemos una salida positiva. En este caso vemos que también es válido que este diodo es el que va a conducir el semiciclo positivo. Por lo tanto, el semiciclo positivo se va a juntar en este ramal y va a salir por este diodo. Ahora consideremos el semiciclo negativo. El semiciclo negativo va a estar dado con una corriente negativa y lo que va a hacer es que este diodo ya no conduce, sino que va a conducir este diodo. ¿Por qué? Porque está ingresando una corriente negativa. Si nosotros por acá metemos una corriente negativa, entonces el diodo va a funcionar porque se le estaría polarizando directamente, ¿verdad? Tomemos así, ingresemos por una corriente negativa. Si este es negativa, se sobreentiende que es positivo, entonces la corriente estaría circulando de la manera normal, porque estaríamos polarizando el diodo de la manera habitual. En el cátodo a la parte negativa y el ánodo a la parte positiva. Bueno, podemos ver que en ambos diodos, en el semiciclo negativo, la corriente va a venir en este sentido. Entonces, a la salida tenemos acá una corriente negativa. Entonces, en este lado, juntando los dos terminales, vamos a tener una onda. Si la onda de entrada es esta, en la salida vamos a tener las ondas positivas y las ondas negativas de una manera rectificada. Si nosotros tomamos la salida como esta forma, vemos que no es una forma constante. Para que sea una forma constante, lo que generalmente se hace es añadir un capacitor a la salida del puente de diodos. Este capacitor es un capacitor electrolítico polarizado de esta manera, dependiendo de la frecuencia, 60 Hz. Elegimos los microfaradios adecuados para este capacitor y también el rango de voltaje. Para nosotros tener pues desde los 5 voltios hasta valores más altos de corriente continua. Lo que hace el capacitor va a ser filtrar estos pequeños baches de la salida para que nos dé ya una salida más continua. Si nosotros seguimos filtrando, pues a la salida ya nos dará un voltaje constante. Entonces el fin del rectificador
de onda completa con puente de diodo es rectificar la corriente alterna en corriente continua. Seguimos con el rectificador de media onda. El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna. Este relleno conduce cuando se polarizan inversamente. El rectificador de media onda es un solo diodo donde la corriente entra por un lado positivo o por el lado negativo dependiendo del tipo de corriente que queramos rectificar, y la onda sería más o menos así. Este espacio es la conexión de la onda, que sería por ejemplo negativa. Entonces, como no es lo que estamos corrigiendo, mostramos nada más la parte positiva. Tiene como una pausa cada vez intermedia por cada onda. Esto es infinito, infinito, infinito. Entonces es una pausa que hace la rectificación. Entonces, el puente rectificador es un elemento fundamental de nuestro día a día, ya que este circuito lo incorpora mucho de nuestros dispositivos electrónicos que utilizamos habitualmente. Además, su funcionamiento nos ayuda a entender mejor la electricidad, tanto la corriente alterna como la corriente continua.